Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder compartir, escuchar experiencias, iniciativas de quienes estamos trabajando desde las universidades. En mi caso, desde una universidad pública de Argentina, la Universidad Nacional de Quilmes del Gran Buenos Aires, en impulso y fortalecimiento de la economía social y solidaria en la universidad con los actores y actrices del campo de la economía social, ¿no? Voy a tratar de hacer algunas puentes con algunas cosas que estuve escuchando. Voy a tratar de ceñirme al tiempo, porque es mucho lo que uno tiene para contar y siempre hay problemas de tiempo, pero cualquier cosa me indican. Quisiera que 5 minutos antes pueda avisarme porque hay un video que quisiera mostrar, que es una experiencia concreta que un poco sintetiza lo que voy a estar contando, relatando en este momento. Esta presentación, el año pasado estuve por aquí charlando y presentando algunas cosas del proyecto, es básicamente una actualización de eso, pero quise vincularla con, digamos, el trabajo de la economía social y solidaria desde las universidades, en particular desde nuestro proyecto universitario en la Universidad de Quilmes, y la articulación con políticas públicas por distintas razones, pero básicamente porque el contexto en el que estamos situados hoy en Argentina es un contexto muy diferente hace unos años atrás. Desde el año 2016 tenemos un nuevo gobierno, tiene una impronta muy neoliberal, a diferencia de los 12 años previos. El presidente actual es Macri, por ejemplo ahora se hizo el G20 en Argentina, desde el 2003 al 2015 tuvimos otro tipo de gestión gubernamental, una gestión gubernamental más populista, popular, como se le llame, digamos, muy típica en América Latina, con las 3 presidencias que encabezaron el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y una de las primeras cuestiones que quisiera decir es que el trabajo, desde nuestra experiencia, el trabajo de universidades y economía social tiene que ver con 3 factores de importancia a la hora de, por lo menos es alguna conclusión que hemos sacado de nuestro trabajo, a la hora de ver, bueno, singularidades y evoluciones y algunas cuestiones para discutir en común. Una primera cuestión es la construcción del campo de la economía social y solidaria, porque es muy diversa en cada territorio, pero es muy diversa entre países. Y eso contextualizado, obviamente, en el tipo de país. Nuestro país es un país periférico, un país del tercer mundo, de América Latina, tiene sus particularidades. El campo se constituye en relación a esa particularidad en un contexto global neoliberal, pero en situaciones particulares. Por ejemplo, dentro del campo de la economía social y solidaria en Argentina, de los actores, que es una de las primeras cuestiones que inciden para ver la vinculación con las universidades, en Argentina podemos definir 3 grandes trayectorias de familias de la economía social y solidaria. Una trayectoria más institucional, histórica, que está muy vinculada al cooperativismo, con un cambio muy importante que ha habido en las últimas décadas en ese cooperativismo, un cooperativismo que era muy agrario y de servicios durante todo el siglo XX y que en los últimos años ha crecido mucho como cooperativismo de trabajo. Y el cooperativismo de trabajo impulsado básicamente por 2 grandes situaciones, políticas públicas de impulso a cooperativas de trabajo de sectores excluidos, con sus bemoles, sus problemáticas, etcétera, y también cooperativas autogeneradas por las propias personas y colectivos. Y en particular ahí se ve, en relación a esto de emprendimiento cooperativo, iniciativas que están en plena gestación, pero son muy interesantes, de cooperativas con participación muy activa de profesionales. Un campo de cooperativas de profesionales. De hecho, uno de los proyectos que venimos trabajando está vinculado con una red de cooperativas de profesionales y en ciertos ámbitos son muy importantes, como la comunicación, las tecnologías, etc. El segundo elemento importante en los actores del campo es las organizaciones más comunitarias, de la sociedad civil, del tercer sector.
que en Argentina tienen una historia también dilatada, pero que crecieron mucho a partir de las situaciones de crisis económicas y que si originalmente tenían más bien vinculada a cuestiones de promoción social, tuvieron una fuerte incidencia en programas territoriales de economía social, particularmente con programas de microfinanzas o otros tipos de programas de emprendimientos asociativos. Y el tercer tipo de actor dentro del campo, que ha sido muy importante por su visibilidad pública en los últimos años, son los que en Argentina se llaman movimientos sociales, que son movimientos territoriales políticos, que tuvieron una emergencia en los años 90 con la crisis del modelo neoliberal hacia el final de la década y principios de este siglo, y que reemergieron justamente hacia fines de los gobiernos kirchneristas y a lo largo del gobierno actual, con la nueva crisis que estamos viviendo en Argentina. Y esos movimientos sociales territoriales pusieron en agenda lo que llaman economía popular, ¿no? Y economía popular es son formas de emprendimientos que no necesariamente son asociativos, sino son más bien en muchos casos de subsistencias, individuales, familiares, etcétera, pero que en América Latina son muy importantes. Según el país ocupan entre el 75% y el 40% de los puestos de trabajo, para dar una indicación. En nuestro país están aproximadamente en el nivel más bajo, pero sostenidamente importante, y en las crisis se agudiza. En las crisis todo este campo de trabajo crece. Bueno, estos tres actores son quienes están en vinculación con las universidades. El otro tipo de espacio muy importante son las políticas públicas, el Estado. Y allí un poco el raconto que voy a hacer de estas dos etapas de las políticas públicas y tres tipos de políticas: las políticas más vinculadas a las universidades y a la ciencia y tecnología, las políticas vinculadas a la inclusión social y educativa, justamente porque el campo se constituye fuertemente en relación a cuestiones de exclusión, vulnerabilidad social, en el caso argentino, y la tercera, las políticas más recientes de incubación social y mercados sociales. La tercera cuestión fundamental, que voy a ir relatando a lo largo de la presentación, tiene que ver con la constitución del propio sistema universitario y con las diversidades de universidades existentes en el sistema universitario, y dentro de cada universidad la diversidad de proyectos y equipos universitarios existentes. Hablamos de la universidad, pero yo creo que hay que hablar de las universidades por la pluralidad. Tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas. ¿Eso quiere decir algo en algún sentido y en otro sentido no? En Argentina el 80% de la matrícula universitaria es de universidades públicas, y es un caso anómalo, raro, en nuestro sentido bueno, en relación a lo que pasa en el resto de América Latina. En el resto de América Latina los porcentajes son totalmente al revés. En el mismo Brasil, que tiene un sistema universitario público muy importante, los porcentajes de matrícula son justamente al revés. El 20% en universidad pública, el 80% en universidades privadas, y en el resto de países básicamente predominan las universidades privadas en términos de sus matrículas y demás. Y otra cuestión muy importante es cómo se constituye el sistema, la cuestión universitaria, no solamente como espacio de disputa y de sentido, ¿no? Desde ya ahí tenemos todas las tensiones y presiones acerca de la excelencia académica y todo lo que esto significa en términos de acreditación y demás, y cómo esto entra en colisión muchas veces con proyectos como el que nos comentaba Nadine y como el que nosotros tenemos, que son proyectos mucho más territoriales y de co-construcción con los actores, porque no se acredita, valoriza, etcétera, ese tipo de trabajo. Y por otro lado también la significación de la universidad. En el caso de Argentina es muy importante la idea de la universidad, la educación superior, como un derecho. Y esto creo que es muy importante porque fija gran parte de las políticas existentes en este periodo y también de las trayectorias de nuestros proyectos. Bueno, yendo a la primera cuestión, las políticas universitarias. Una primera política que existió en el año 2003, en este periodo que estoy comentando, ha sido la política llamada de voluntariado universitario, que básicamente fue una política de vinculación de las universidades con las necesidades de sus territorios. Veníamos de la crisis desde el 2001-2002, había sido cuestionada todas las instituciones de la sociedad, las universidades
somos una institución relativamente que no hemos atravesado tal grado de crítica, pero sin embargo también uno de las cuestiones que principalmente se cuestiona es un poco la endogamia universitaria y el aislamiento respecto de las necesidades de sociedad. Este proyecto de voluntariado universitario, junto con otros proyectos de educación solidaria, como el que figura ahí, y también de extensión universitaria en Argentina, como en otros países de América Latina, además de la función de formación y de investigación, hay una función sustantiva de las universidades, que es la vinculación con sus comunidades. Eso se hace a través de lo que se llama como extensión universitaria. Yo creo que en España quizás es menos desarrollado. La tercera misión es lo que se está discutiendo, pero tiene una beta mucho más empresaria que el caso de la extensión. Un paréntesis nada más, la extensión universitaria llega a Argentina a principios del siglo XX, básicamente de la mano de catedráticos españoles que iban a llevar la noción de extensión universitaria a Argentina. Allí el movimiento estudiantil que hizo la reforma universitaria en 1918, estamos en los 100 años de la reforma universitaria, expandió la idea de la importancia de la vinculación de las universidades con sus comunidades y eso se consolidó como una función sustantiva universitaria que es la extensión universitaria. No tiene tanto prestigio como la investigación, no todas las universidades la tienen acreditadas, pero algunas universidades como la nuestra modificaron sus formas de acreditación académica de tal forma de reconocer esta función en términos de las evaluaciones académicas y demás. De hecho, nuestro proyecto, que es el proyecto CRES, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, tenemos 12 años ya de vigencia. Empezamos en el 2006 y la verdad que la plataforma desde lo que nos lanzamos, desde 2 años o 3 previos que veníamos trabajando, fue el proyecto de voluntariado universitario. ¿Por qué? Porque ese programa nos permitió crear una cátedra que sigue vigente hasta ahora, Teoría y Práctica en Economía Social, a partir de que había una política pública que incentivaba la vinculación de docentes y universidades con sus comunidades, ¿no? Y con esto voy a un punto más, la importancia de, a lo largo de nuestro recorrido, la importancia de hacer, construcción y disputa de poder en la propia universidad, porque no es que la Universidad de Quilmes en sí, como un todo, que es compleja y diversa, si bien es una universidad relativamente chica, comparte estas perspectivas, hay otros agentes, actores muy importantes en nuestra universidad que no lo comparten, y esto implicó una participación política activa dentro de nuestra propia universidad, en el Consejo Superior y distintas instancias, y también construir actores que tengan incidencia en la agenda universitaria. Y esos actores de incidencia en la agenda universitaria han sido tanto los propios estudiantes, las organizaciones estudiantiles, como los actores sociales convertidos en actores que tienen voz dentro de espacios de la universidad, ¿no? Creo que es, al menos desde nuestra experiencia, una cuestión importante como referencia. De esa idea de extensión universitaria, también otra cuestión importante fue que desde el principio tuvimos la intención, una intención que se fue dando a lo largo del tiempo, de avanzar en las distintas funciones sustantivas, no solamente en la extensión universitaria, donde nacimos, porque la extensión universitaria nos permitía también estar en vínculo directo con los actores del territorio, porque creíamos que en ese teníamos mucho que aprender y que trabajar efectivamente en algo que se dice, pero que no es tan sencillo hacerlo, que es la ecología de saberes, y eso implicaba que había muchos aprendizajes que como universidad teníamos que hacer del campo de la economía social y solidaria. Desde allí pasamos a la formación. En formación voy a comentar algunas, pero nuestra fundamental incidencia fue un poco como decía Nadine en ese sentido, me sentía un poco identificado en nuestra trayectoria, en clave de inclusión educativa y generar espacios de formación de actores de la economía social y solidaria, y que esos espacios de formación de los actores de la economía social y solidaria trataran de adaptarse tanto en sus objetivos como en sus metodologías a las necesidades y las prácticas de los propios actores y no al revés, ¿no? No es algo sencillo por todo lo que implica, es algo complejo y eso implica tensiones permanentemente, y esto de gestionar las tensiones y las incertidumbres es algo que realmente es parte de estos procesos.
Y de allí fuimos avanzando hacia el posgrado porque necesitábamos también tener un espacio de formación de formadores, de nuestros propios docentes, porque creamos carreras universitarias, tenemos un diploma de extensión, voy a hablar después, la tecnicatura, estamos creando la licenciatura universitaria ahora en Economía Social y Solidaria, y necesitábamos tener espacios de formación más regulares y por eso los posgrados vistos como espacios de formación de nuestros propios docentes y también como espacios donde articular y hacer red con actores de la economía social, profesionales particularmente, porque estas formaciones son virtuales, los posgrados. Y otra cosa que aprendimos también, la idea de hacer distintas instancias de formación que nos permitieran ir acumulando acreditaciones y acumulando procesos de formación. Ahora le voy a explicar con uno de los diplomas que tenemos vinculado a la tecnicatura, pero también el diploma de posgrado vinculado a una carrera acreditada institucionalmente, que es la especialización en economía social. De ahí avanzamos a la investigación y a la innovación, y en innovación lo que más desarrollamos es las incubadoras universitarias en economía social y solidaria, que es un poco lo que presenté el año pasado, que ahora voy a cerrar con un video donde muestra un poco todo esto en circulación. Bueno, otra de las políticas importantes han sido las políticas vinculadas específicamente desde el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, o lo que era hasta hace unos meses el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora pasó a Secretaría, en el ajuste que estamos viviendo y demás, los proyectos de tecnologías para la inclusión social. Una cuestión ahí significativa, esto ya es en el año 2012, o sea, unos años después de lo que comenté de los primeros programas en educación y universidad y voluntariado y extensión, y ya en el año 2012, es decir, a partir del 2012, el programa de Universidad, Cooperativismo y Economía Social en la Universidad es un programa de hacer investigación aplicada en las universidades. ¿De dónde surge? Básicamente de la Confederación Argentina de Cooperativas. Hace en el año 2012 el Congreso Argentino de Cooperativas, nos convoca a 3 universidades a hacer un diagnóstico de estado de situación de las universidades, la economía social y el cooperativismo, en extensión, en investigación, en docencia, y ahí sale una conclusión fuerte a fines del año 2012, que es que en investigación estábamos muy mal. De hecho, más o menos hay 5.000 proyectos de investigación por año reconocidos en el sistema universitario argentino, financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias, y en los últimos 10 años, hasta el 2012, solamente unas decenas de proyectos habían estado referidos específicamente a cooperativismo y economía social. Como ustedes pueden ver, en la última convocatoria del 2017, solo en esa convocatoria, es la 4ª convocatoria ya de este programa, se presentaron 125 proyectos universitarios, de los cuales fueron aprobados 73. O sea, no es, en términos absolutos no es muchísimo, pero en términos relativos sí realmente es muy significativo. Y entonces esta política subpública surge a partir de la acción del propio sistema universitario. Bueno, de hecho, en ese programa presentamos en la primera convocatoria 2014 la conformación de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. Y eso fue una iniciativa que, al mismo tiempo que buscábamos de incidir en que hubiera políticas públicas en el sistema universitario, en economía social, también incidir en la constitución de una red universitaria. Había unas 4 universidades que éramos, ya para esa época, 2014, teníamos equipos muy avanzados en temas de economía social, pero el sistema universitario de universidades públicas de la Argentina son 52 universidades. Sabíamos que había otros proyectos universitarios, pero no teníamos una forma de articularnos, de enredarnos, y por eso presentamos un proyecto específico que fue un proyecto de creación de la red universitaria. La red universitaria viene funcionando desde entonces. No estoy pudiendo pasar, no sé qué pasó. A ver, voy a ver si puedo hacerlo. A ver. Bueno, es que hay oh, qué curioso, aquí no se ve y ahí sí, ¿no? Sí.
Bien. Gracias. Perdón, no puedo. Pues, disculpa porque estaba poniendo de acá y no. Ahí está. Eso es la mujer. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Gracias, perdón, disculpa. Hoy somos 30 universidades trabajando, 30 equipos universitarios, no 30 universidades, 30 equipos universitarios trabajando juntos. Y en ese marco hemos presentado proyectos conjuntos al programa de cooperativismo y economía social. Es algo importante, no las 30 equipos, pero sí son programas conjuntos de varios equipos universitarios. Por ejemplo, este es un proyecto que presentamos conjuntamente, que es el mapeo de la economía social y solidaria, en conjunto con una federación de cooperativas, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Primero nos presentamos a un fondo de ciencia y tecnología y después a este programa de cooperativismo y economía social para hacer un mapeo. No tenemos formación estadística en economía social y solidaria en Argentina, pero tampoco teníamos un mapeo. Lanzamos la herramienta, el app de la economía social. Si la buscan esa app van a encontrar esa app, se puede descargar a móviles y demás, y ahí tenemos ya hoy fichadas unos 2.800 emprendimientos de la economía social y solidaria, sobre todo cooperativas, mutuales, radios comunitarias, etcétera. Y en el mapeo lo que hacemos es profundizar en el diagnóstico. Ahí hay 5 territorios, 5 universidades vinculadas para profundizar en el diagnóstico específico y desde allí poder sacar otras iniciativas en economía social y solidaria, sobre todo en desarrollo de mercados y tecnologías. Y desde la red también, hace 2 semanas, hicimos la primera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, 18 universidades, 18 equipos universitarios al mismo tiempo, haciendo todas unas semanas de actividades, hubo más de 70 actividades en economía social y solidaria. Eso nos permite mucha visibilidad, sobre todo interna, que es muy importante para la incidencia política en nuestras propias universidades, y también externa en términos de los territorios, las regiones donde actuamos y también con los actores públicos donde actuamos, ¿no? Bien, en cuanto a las políticas de inclusión social y educativa, allí en Argentina, en la etapa de los 2 gobiernos kirchneristas, hubo 2 etapas de políticas públicas fuertes en economía social. Hubo varias, pero 2 fuertes. Una que fue entre el 2003 y el 2009, que fueron políticas vinculadas a inclusión social, distintos tipos de programas públicos para fomentar que esos pequeños emprendimientos de la economía popular lograran más asociatividad, etcétera, programas como el de microcrédito, reconocimientos para que puedan tributar, el monotributo social, etcétera. Y desde el 2009, desde el 2010 hasta el 2015, con una continuidad en el gobierno actual de Macri, programas de fomento de cooperativas sociales desde el propio Estado. Estos programas fueron muy complejos, implicaron al principio mucha incidencia territorial porque implicaban una distribución, era una especie de distribución de ingresos, de rentas a las personas en situación de exclusión, y para eso se conformaban en cooperativas, pero esas cooperativas eran promovidas por el Estado para hacer infraestructuras básicas en las comunidades. Se hicieron muchas cosas en los primeros años, el ingreso era relativamente interesante, implicaba la mitad de un salario mínimo, y un salario mínimo que en esa época estaba mayor que lo que está ahora. Implicó un proceso de inclusión social interesante, pero también de mucha complejidad. No se lograron conformar las cooperativas efectivamente, porque eran muy inducidas, muy hechas desde arriba, tenían mucha dependencia de los gobiernos locales, etcétera. Había mucha tensión política ahí. Y al mismo tiempo tampoco generaban mucha autonomía, no se daban procesos de autonomía en términos de, más allá de esa renta básica que percibían. En ese sentido, se nos convoca en el año 2010 para armar
un proceso de formación de una persona de cada una de estas cooperativas para ser un promotor, un operador, un orientador en estas cooperativas. Nosotros empezamos a participar con 5 universidades públicas en ese proceso, y lo interesante fue 2 cosas fundamentalmente. Primero, crear trayectorias universitarias para personas que estaban en situación de exclusión social, pero que estaban participando en procesos asociativos y cooperativos, con todas estas complejidades que les digo. Y esto supuestamente era para una persona de esas 30 que integraban cada cooperativa, para poder impulsar procesos tejido cooperativo en las cooperativas. Bueno, fue muy problemático pasar de la formación de estas personas a el impacto en las cooperativas, porque, digamos, la cantidad de cuestiones involucradas en el desarrollo de estas cooperativas era muy complejo. Pero sí fue muy transformador el proceso en estas personas. Estamos hablando de unas, en total, 2.000 personas que se formaron en estos procesos, en distintas etapas, y que participamos distintas universidades públicas. Fue todo en todo el Gran Buenos Aires. Era muy complejo el proceso mismo, era muy complicado. En algunas cuestiones las tensiones del territorio se exponían directamente en el aula, por ejemplo, tensiones en torno a líderes autoritarios del territorio que venían a querer que las personas no se formaran. Estas personas mayormente eran mujeres, y eso implicaba también un proceso de transformación muy importante. Y además, junto con eso, planteamos no solamente el diploma de extensión universitaria. El diploma tiene la particularidad que no se necesita título secundario para poder hacerlo, pero aquellos que tienen el título secundario, si vieron, no sé si lo dice ahí, pero son 500 horas de formación. El diploma es una formación de 1 año bastante intensiva, 180 horas son prácticas, y aquellos que tienen el título, aquellos que tienen el título secundario o que lo terminaron, esto implicó también un proceso de, junto con el diploma, hacer secundarios de adultos, y un proceso de terminalidad educativa muy interesante, poder ingresar a la tecnicatura universitaria. Tecnicatura universitaria es una carrera ya universitaria reconocida por el Estado Nacional de 3 años de duración, y se les reconoce el primer año directamente de la cursada. Y esta particularidad de generar un diploma articulado en una tecnicatura con distintos requisitos, realmente es un proceso de inclusión educativa muy interesante. Actualmente tenemos cerca de unos 250 técnicos universitarios ya recibidos, han pasado unos 500 estudiantes de esos 2.000 que se formaron en la tecnicatura, y el perfil de esos estudiantes es un perfil de estudiante muy diferente al perfil de estudiante convencional de nuestra universidad. Por ejemplo, el 72% tiene más de 35 años y el promedio de edad es de 42 años, o sea, estamos hablando de personas adultas. En nuestra carrera, el promedio de edad en nuestras carreras en la universidad es de 24 años, por ejemplo, ¿no? El 75% son mujeres, mientras que en el resto de carreras el 53% son mujeres. Casi el 90% son primera generación universitaria, y el 30% más, eso es el 30% más que en el resto de las carreras, y el 70% de quienes estudian en la tecnicatura tienen al menos un hijo o una hija, mientras que en el resto de las carreras son solo el 18%. Es un perfil completamente distinto, y eso ha implicado también para nosotros una transformación importante, por ejemplo, en términos de agenda, de puesta en agenda de algunos temas, por ejemplo, el tema de economía feminista, economía del cuidado, economía mujer y trabajo, que de hecho lo hemos incorporado mucho más activo, se puede verse ahí desde el 2013 y desde el 2017 ya con proyectos de investigación-acción en estos temas, y más enredado de todo lo que es el movimiento feminista en la Argentina, que es muy potente y muy importante, junto con el movimiento, como le decía, de la economía popular, que básicamente este tipo de emprendimientos vienen de la economía popular. Finalmente, el tercer eje de políticas públicas, una cuestión anterior. Lo que quiero decir es que el diploma de extensión se convirtió en una política pública, es decir, no es que surgió como política pública. A partir de la propuesta de nuestra universidad, después hubo otros diplomas de extensión universitario, se convirtió en política pública,
Y una cuestión importante es que cuando se convierta en política pública también empieza a adquirir su propia especificidad en relación a las gestiones públicas, ¿no? A las tensiones políticas, etc. Entonces fue también un proceso de cierto duelo y de cierto reconocimiento de la limitación de que cuando algo se convierte en política pública, sin embargo, es probable, por lo menos en nuestros países, que entre en un proceso de tensiones que pierda alguna en la matriz original. No nuestro diploma, pero digo, ha sido un logro, un desafío que se convirtieran ciertas iniciativas en política pública, pero también reconocemos la limitación que eso tiene. Y particularmente en la tercer eje, en este eje de incubación, porque el eje de incubación social se convierte en política pública desde la nueva gestión, de la gestión del actual gobierno, desde el año 2017 en particular, y esto tiene que ver con una impronta nueva que le da el actual gobierno, que por un lado busca atender la emergencia social y por otro lado, con toda esta idea de emprendimientos sociales, empresas sociales, más en un poco cooperativo en ese sentido y demás, también la idea de innovación social empieza a tener mucha vigencia, mucha preponderancia, y la incubación como un tipo de acción. De hecho, sale en el año pasado, a fin del año pasado, del 2017, un programa nacional de incubación social. Hoy contempla 25 incubadoras sociales en distintas unidades del territorio. Muchas de esas son organizaciones que venían haciendo mucho trabajo en economía social y solidaria, y eso es algo bueno, otras no. Y eso vinculado también a mercados, al desarrollo de mercados solidarios. Y digo, esto surge básicamente por la creación en nuestra universidad del PUIS, el Programa Universitario de Incubación Social, en el año 2013. En el 2013 creamos el programa, en el 2014 empieza a actuar efectivamente. Una particularidad es que aprendimos de las experiencias de Brasil, que son conocidas, de incubadoras universitarias, pero una de las diferencias es que lo que buscamos sobre todo es incubar procesos asociativos territoriales, procesos asociativos sectoriales, procesos asociativos transversales en ejes estratégicos. No incubamos necesariamente emprendimientos individuales, asociativos, pero no, sino que los que surgen de esos procesos, ¿no? Y de hecho, por eso tenemos 7 incubadoras vinculadas a ese tipo de procesos, a procesos sectoriales, por ejemplo, la incubadora de ambiente, la incubadora de cooperativas sociales, a procesos transversales, la incubadora de mercados, la incubadora de tecnologías, la incubadora de comunicación, porque eran necesidades que en este trabajo de todos estos años veníamos viendo como necesidades estratégicas de desarrollo del campo de la economía social y solidaria. En la incubadora de mercados, y voy a ejemplificar con la incubadora de mercados y con la de tecnologías sociales para pasar al final del video. En la incubadora de mercados veníamos trabajando mucho antes del surgimiento formal de la incubadora. Desde el año 2008 venimos trabajando en desarrollos de mercados, sobre todo ferias en economía social y solidaria, que se extendieron muchos en las universidades. Desarrollamos un sistema de crédito, un bono en el cual los trabajadores de la universidad podemos comprar en la economía social y solidaria en créditos y nos descuentan después por recibo de sueldo, los trabajadores docentes y no docentes. Un almacén permanente, que es este que se ve en la foto, de la economía social en la universidad, de productos de todo, cooperativas y mutuales y otras organizaciones de economía social de todo el país. En el año 2015 desarrollamos los nodos territoriales de economía social, en articulación con otros actores, como voy a comentar. Y otra serie de iniciativas. Central Cooperativa es, por ejemplo, nuestra central en el Mercado Central de Buenos Aires. Quedan 5 minutos, así que voy a ir concluyendo. Y otras iniciativas que hemos desarrollado a lo largo de este proceso. Los nodos de consumo es algo interesante. Se han dado procesos a partir de las necesidades económicas, por una parte. Pues hay un proceso de inflación muy grande en la Argentina. Y por otro lado también de buscar otro tipo de consumos, por ejemplo, consumos más de alimentos en transición agroecológica. Se han dado distintas formas de acceso directo, circuitos de cercanía entre productores y consumidores. En ese sentido, nuestra idea es siempre participar en esos procesos, desarrollando iniciativas a través de estas prácticas educativas solidarias,
para aprender y para generar de ahí y con los actores las ideas y propuestas de desarrollo. Esta es, por ejemplo, la red de las redes. Hay dos grandes redes de comercializadoras de economía social y solidaria en Buenos Aires. Una red que es la Mesa de Comercializadoras, van a ver en el video cómo la Mesa de Comercializadoras fue la que impulsó el desarrollo, la necesidad del desarrollo de una tecnología que es un software para comercializadoras de la economía social. Las comercializadoras lo que hacen es poder poner en vinculación directa una intermediación solidaria entre los productores de la economía social y los consumidores organizados y responsables. Nosotros somos una comercializadora en ese sentido, es decir, tenemos un consorcio, participamos en un consorcio que es Central Cooperativa, donde somos, Central Cooperativa es una comercializadora y a través de estos nodos de comercialización. Y la otra red que participamos es Alta Red, que por distintas razones, como pasa en el movimiento, en el campo, de disputas y demás, no confluyeron en sí, pero hay dos redes, ya es importante que no haya más, que hay dos, y que haya redes, y que esta red se propone fundamentalmente la vinculación de productores agrarios y de la economía popular con consumidores, ¿no? En esas dos redes participamos, estos son las distintas comercializadoras, los que se ve ahí de estas redes, y en ese proceso surgió la necesidad de un software de desarrollo comercial y comunicacional para estas redes y también para nuestra propia espacio de mercados territoriales. El Chasqui, que es una multiplataforma de gestión de comercio electrónico, y eso articulado con otro software de gestión cooperativa, que uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no están vinculados distintos tipos de software libre. Todo esto está hecho en entorno de software libre, está hecho por cooperativas de tecnologías sociales. Tenemos una federación que hoy abarca 25 cooperativas de tecnologías sociales, sobre todo el desarrollo de software. Y entonces lo que voy a presentar es el ejemplo del Chasqui, de cómo se armó y se constituyó y cómo eso se trabajó con estudiantes de carreras de desarrollo de software, el equipo de incubadoras, conjuntamente con estas redes de cooperativas, ¿no? Así que, nada, lo tengo que pasar acá. Social es un programa de la Secretaría de Extensión en articulación temática con la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica, que nació a fin del 2013. Por un lado, este programa se enmarca en la decisión, en la misión que la Universidad Nacional de Quilmes definió de constituir una institución que promueva el desarrollo inclusivo, la democracia y el compre social. Por el otro lado, este programa hace parte de una estrategia integral del área de economía social y solidaria, porque va a complementar toda una serie de instancias formativas ya preexistentes al PUIS. Considerando los valores de la economía social y solidaria y sus fortalezas, en tanto factores productivos que promuevan un desarrollo social y económico local. Me involucré con el tema del desarrollo de la aplicación Chasqui porque surgió una pasantía para los alumnos de TPI para terminar realizando proyectos para recibirse
y de ahí surgió el tema de la economía social y solidaria. Nos empezamos a involucrar yo y otros alumnos y terminamos formando una cooperativa para poder involucrarnos dentro de lo que es economía social y solidaria y fomentar el desarrollo de esta plataforma de comercio. Particularmente estamos trabajando en una plataforma de comercialización electrónica que se llama Chasqui, que justamente surge como una demanda y una necesidad de las organizaciones, tanto comercializadoras, otras iniciativas de intermediación articuladas con otra incubadora, que es la Economía, Mercados y Finanzas, y planteaban esto, bueno, necesitamos llegar a más consumidores, tenemos valores y productos que son diferenciales del mercado concentrado, queremos poder comunicar eso. Estoy a cargo tanto del desarrollo de la página web, de algunos componentes de la página web, como también así de la aplicación móvil. Entonces Chasqui está diseñado especialmente a partir de esas demandas y conjuntamente con las organizaciones, particularmente las comercializadoras, que son las que centralizan un poco productos de productores de toda la Argentina para que lleguen a grandes centros de consumo como Capital Federal y el conurbano bonaerense. A partir del 2016 empezamos a conformar una mesa de comercializadoras y en esa mesa se involucra también la Universidad de Quilmes y ahí empezamos un poco a generar nuestro vínculo. Con la línea de mercado territorial estamos haciendo la primera prueba real, digamos, a los integrantes del nodo de consumo, específicamente a los coordinadores de los nodos. En la primera etapa sería probar con cada uno de los coordinadores que puedan cargar los datos del pedido, tal cual lo hacían hoy en día con la herramienta de Google Form. En esta primera etapa estaríamos reemplazándola por Chasqui. Reduce costos, mejora logística, da cuenta de otra forma de entender el consumo que tiene mucho que ver con la economía social, que es la idea de pensar el consumo como un acto, además de económico, también político, también social. En la universidad se vienen proponiendo y articulando nodos de consumo, que son espacios donde la gente compra junta de forma regular, y después sistemas de compras colectivas. Los usuarios que se loguean a Chasqui pueden realizar compras tanto individuales como colectivas. Aún todavía falta modelar todo lo que es el sistema de compra por nodos y a su vez generar el multicatálogo para que muchas comercializadoras puedan tener su propio Chasqui y presentar ahí sus productos. Haciendo también un trabajo con otra cooperativa que es Geneos, que pone a disposición un sistema contable de administración. Y acá estamos digamos, desarrollando todo lo que es de parte del sistema de gestión para ordenar un poco cómo trabajan las comercializadoras y eso se conecta, digamos, funcional y técnicamente con la plataforma Chasqui Web y la idea es integrar esos dos sistemas para tener una solución, digamos, completa para cada comercializadora. En tiempos de trabajo se nos va a acelerar muchísimo la gestión cotidiana. En términos de difusión y visibilidad creemos que va a tener un alto impacto y que va a impactar económicamente en las ventas, claramente. Las cooperativas no tenemos por qué quedarnos atrás, sino al contrario, poder también ofrecer y con nuestras particularidades, ¿no? Porque a veces los sistemas vienen cerrados para un tipo de comercialización y lo que hace Chasqui es adaptarse a la comercialización solidaria. Por un lado, la idea es fortalecer el sector tecnológico de la economía social y solidaria, que de hecho existe, tiene mucha potencia, mucho trabajo. Y por otro lado, a través del sector cooperativo tecnológico y a través de otras iniciativas articuladas entre extensión e investigación y docencia, aportar a herramientas tecnológicas y desarrollos tecnológicos en clave de tecnologías sociales que fortalezcan y que den cuenta de las necesidades que tiene todo el campo de la economía social. Bueno, gauza asko, ezta? Irekiko dugu txanda bat
galdera edo komentarioentzat Nadine eta Rodolforen ahotik entzun ditugunen inguruan. Kaixo. Bueno, yo tengo una cuestión, no sé si habría más palabras, igual lo organizamos de alguna forma para que todo el mundo pueda preguntar. O... Bai, ondo. ¿Hay alguna persona más que quiere intervenir? Bueno, lo primero, muchas gracias por las exposiciones, que yo creo que han sido muy interesantes las dos. Mi pregunta iría para tanto Nadine como Rodolfo, y viene motivada un poco por, básicamente, casi es una crisis existencial como profesor universitario, investigador. Y, o sea, cuando nosotros desde la universidad intentamos participar en estos procesos de innovación social a nivel del territorio, de intentar incidir en la solución de problemáticas sociales, ¿no?, en estos procesos de co-construcción de las soluciones, etcétera. O sea, la pregunta es un poco una pregunta o una reflexión, ¿no? O sea, ¿cuál es la función que desempeñamos o cuál es nuestro principal valor añadido desde la universidad, ¿no? Porque muchas veces me da la sensación de que los agentes territoriales a lo mejor buscan en la universidad o acuden a la universidad pues en busca de un conocimiento experto o que no sé si existe realmente este conocimiento experto o que no sé si realmente conseguimos que este conocimiento que podamos desarrollar en la universidad esté realmente conectado con la realidad, con el dinamismo de la realidad, ¿no? Entonces, esa es un poco mi crisis existencial. A lo mejor acuden a la universidad en busca de conocimiento experto y a lo mejor lo que podemos aportar desde la universidad es más esa capacidad de dinamizar procesos, de, no sé, de sistematizar los conocimientos que se van creando entre todos los agentes, un poquito gestión de grupos, gestión del conocimiento, sistematización del conocimiento. No sé si entendéis un poco la pregunta. Si realmente desde la universidad, ¿qué papel jugamos? ¿Tenemos un conocimiento experto de base, se nos presupone un conocimiento? ¿O realmente deberíamos de entrenarnos, deberíamos de capacitarnos en esas metodologías, en esas dinámicas que facilitan procesos colectivos de coconstrucción, de conocimientos colectivos, ecología de saberes, todo esto? ¿Sí? Muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, creo que es una pregunta que nos atraviesa a todos aquellos que estamos tratando de construir desde nuestro punto de vista otra universidad. Porque hay una idea que a mí me parece muy interesante, por lo menos marcó mucho en todos estos años nuestra impronta, en términos del debate universitario, de distintos autores, pero hay una idea que me parece muy interesante de Boaventura de Sousa Santos, que, digamos, tiene una serie de escritos muy interesantes sobre universidad y emancipación, básicamente. Salió recientemente editado por Claxo, está en la web digital, un raconto, una antología de esos textos que él fue publicando desde los años 80 hasta ahora, digamos, prácticamente. Y hay una idea clave, hay varias ideas, pero una idea clave que me parece muy interesante es la idea del conocimiento para qué, ¿no? Bueno, recién Daniel nos decía, ¿no?, con quiénes, ¿no?, cómo. Creo que son preguntas claves, ¿no? Vos estás yendo a la pregunta del cómo, digamos, el sentido de la universidad. Bueno, y realmente creo que hay una crisis universitaria. Me parece que hay una crisis universitaria en el mundo, por lo menos en el diagnóstico que hace de Sousa Santos y otros autores, habla de la crisis universitaria, habla de una triple crisis universitaria, una crisis de hegemonía, porque aparecieron otra serie de instituciones que dan cuenta de las cuestiones que tradicionalmente cumplía la universidad y que hoy le disputan la hegemonía, una crisis de legitimidad en torno a, justamente a partir de esa crisis de hegemonía, cómo se posiciona con la sociedad, con los actores empresarios, con
el Estado con los organismos internacionales y una presión muy fuerte, porque hay una incidencia neoliberal. Por ejemplo, las formas de acreditación. ¿Por qué valen ciertas cosas más que otras, ¿no? ¿Por qué los papers internacionales valen mucho más? Está bien que valgan, no digo que no está bien, pero ¿por qué valen más que otras cosas? ¿Qué utilidad tiene ese conocimiento? ¿A quién le sirve? ¿Qué impacto tiene? Si ya hablamos de impacto y demás, ¿no? Yo creo que hay un pauperismo del paperismo, digamos, en un punto, ¿no? Y bueno, y eso genera muchas veces, son una serie de incentivos que van, que hacen que los jóvenes y demás vayan hacia ciertos lados y no hacia ciertos otros y demás. Pero también en esa crisis de hegemonía y de legitimidad, también cómo construimos el conocimiento. Y cómo construimos el conocimiento de aquello que no está consolidado como el conocimiento, de aquello que se está gestando, que se está haciendo. Y sobre todo conocimiento para la transformación, como se dijo recién, ¿no? Y hay una crisis además institucional, de financiamiento, etcétera. En esas tres crisis que él describe, además, tira otra idea que me parece muy importante, que en el conocimiento para qué, conocimiento para la regulación o conocimiento para la emancipación, ¿no? Son dos tipos de construcción de conocimientos que en la modernidad, dice él, estuvieron presentes, porque son dos paradigmas de la modernidad, pero que en las últimas décadas particularmente, lo que creció fuertemente, lo que es hegemónico desde hace un tiempo ya, es el conocimiento para la regulación. Y el conocimiento para la regulación tiene un sentido, el orden, ¿no? Pero hablamos de la incertidumbre, etcétera, y muchas veces trabajamos en ese caos y construimos desde ese caos. La economía social construye, por lo menos en América Latina, en nuestros países, construye desde una diversidad que es un tanto caótica, ¿no? Estamos sobreexigidos de tareas, planificaciones que son planificaciones, pero que al mismo tiempo no tienen un sentido claro de que van a tener esa conclusión, ese resultado. Se nos imponen procesos de evaluación muchas veces que terminan siendo más trabas que otra cosa, etcétera, etcétera. Mientras que el conocimiento para la emancipación, dice él, tiene como sentido, como norte, la solidaridad, ¿no? Y yo soy economista, dirijo una facultad, un departamento de economía y administración, y estoy seguro que el conjunto de los docentes de economía de nuestro departamento forman en una visión de individuos, de agentes económicos que no tienen nada de solidario, porque es parte del mainstream. Entonces, primera cuestión, creo que lo que tenemos que hacer es, en ese punto, aquellos actores universitarios que estamos comprometidos con estas búsquedas, en primer lugar poner en cuestionamiento, o sea, en primer lugar ponernos en cuestionamiento y poner en cuestionamiento nuestras metodologías. Nadine dijo las metodologías educativas, o sea, nosotros trabajamos mucho con educación popular, comunidades de aprendizaje, los ente pensante, la interacción es fundamental. Estamos trabajando con personas adultas en el cual el desarrollo simbólico tiene ciertas características y no otras, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese poner en cuestionamiento, también es poner en cuestionamiento las metodologías, poner en cuestionamiento las formas instituidas de la universidad. También esta idea del conocimiento experto. ¿Existe un conocimiento experto para estas dinámicas, estos procesos que están en plena construcción, que son contrahegemónicos, que necesitan, digamos, justamente generar espacio dentro de las entidades científicas, tecnológicas, educativas? Yo creo que hay más una disputa de poder que un conocimiento experto. Y más creo que hay un aprendizaje conjunto que un conocimiento experto. Hay una idea que, bueno, ustedes saben, en Buenos Aires tenemos entre otras cosas, creo que tenemos la tasa de psicólogos más altas de todo el mundo por ciudad, ¿no? Entonces hay muchas ideas que vienen de ahí. La idea de transferencia de los analistas me parece muy interesante para pensar eso, ¿no? Porque hay una transferencia, muchas veces cuando uno va al analista, en Argentina, en Buenos Aires muchos vamos al analista esperando que, como el médico, nos diga qué tenemos, bueno, el conocimiento experto ahí, que nos diga qué tenemos. Y los analistas lo han trabajado mucho eso y saben que ese conocimiento experto no existe y que en realidad se construye en la transferencia, en el vínculo, un hacer, y en eso se construye un conocimiento, y es el sujeto
en este caso del análisis, en nuestro caso el sujeto de la economía social, el que tiene la expertise y el conocimiento de ese, y que lo que se necesitan son espacios de diálogo, de construcción, de sistematización y también de validación, porque la universidad es un espacio de validación. Desde mi punto de vista, el campo de la economía social y solidaria tiene tres grandes dimensiones. La dimensión empírica, que son el conjunto de experiencias económicas, sociales, organizativas, también lo tecnológico ahí es muy importante, la dimensión política, porque es un campo de transformación, y entonces tiene una dimensión política central, pero también una dimensión simbólica, porque en la medida que es un debate conceptual, es un debate educativo, es un debate comunicacional y cultural también, ¿no? Y las universidades somos clave en eso de construir desarrollos conceptuales y demás. Yo creo que tenemos mucho para aportar, pero con más humildad y sabiendo que la transferencia en ese sentido va a existir, la demanda de un saber, de un supuesto saber, el lugar del supuesto saber, le llaman los analistas, sin desconocer las singularidades y las diferencias. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra especificidad, pero al mismo tiempo tenemos que enredarnos, tenemos que ser parte de las redes. En el caso del, habló Nadine de Quebec, y yo una de las cosas que aprendí en Quebec es que el chantier de la economía social incluye a las universidades, a los equipos universitarios como parte del campo del chantier, es decir, son unos actores más en eso. Y lo mismo pasa en el movimiento, el Foro de la Economía Solidaria en Brasil, donde tenés los emprendimientos, las organizaciones, las redes y también los equipos universitarios. Solo siendo parte del desafío y la apuesta y de las acciones, yo creo que podemos construir conocimiento, ¿no? Co-construir conocimiento. Il me semble que la question que tu poses est centrale parce que je pense que l'économie sociale nous amène à repenser des processus de formation dès le moment où effectivement on considère qu'on s'inscrit dans le champ de la transformation sociale, de l'émancipation, et que ce qu'on cherche à produire, c'est des alternatives, des éléments renouvelés, et qu'on ne peut pas rester simplement dans la théorie, et qu'on est obligé d'aller voir aussi sur le terrain des dynamiques qui s'opèrent. La difficulté, c'est comment on arrive à prendre de la distance avec ce qui s'opère sur le terrain et à le transformer, donc quand on a pris cette distance, à opérer ce processus de transformation de façon à pouvoir transmettre des choses à nos étudiants dans le cadre aussi de stratégies professionnalisées. Puisque mon M2, il est majoritairement professionnalisé et très peu d'étudiants iront en thèse derrière. Donc du coup, ce que j'ai besoin de saisir, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quels sont les enjeux. Et j'ai besoin de reconstruire des relations de confiance avec les acteurs de terrain pour que je puisse aller sur ce terrain-là. Donc c'est vrai que par rapport à plein d'autres de mes collègues économistes ou sociologues, ça me prend du temps de construire ces relations de confiance, mais après ça me permet d'être au cœur des organisations et du coup de pouvoir faire deux choses, observer, analyser, parfois quantifier, parfois simplement analyser, mais ça me permet aussi d'apporter à ces acteurs des éléments de regard croisé. Un peu ce que fait Chabière, qu'on verra, Itzaïna, qu'on verra demain, mais dans ces travaux en miroir, où finalement, ce que moi je vais pouvoir apporter à une organisation à un moment donné, c'est le fait d'avoir vu aussi une autre organisation, et donc d'avoir d'une part une capacité à contextualiser, à mettre en débat ce qui m'est dit avec de la prise de distance, et puis en même temps à servir de miroir pour des organisations qui parfois n'ont pas le temps elles-mêmes de se mettre en situation d'être en miroir. Par contre, effectivement, ça pose un problème dans le cadre de l'évaluation de mon travail, puisque par rapport à d'autres, je vais passer plus de temps sur le terrain, et le temps de conversion de ce travail de terrain en article universitaire est lent, et ne correspond pas toujours au cadre imposé, notamment par les publications anglo-saxonnes. Donc du coup, ça crée un système de tension qu'il faut résoudre, en se disant sans doute que peut-être que ce qui est central de produire aujourd'hui, c'est des questions de gestion de sens.
et de comment on remet du sens dans les lieux ou les choses sur lesquelles on intervient. Et il me semble qu'on ne peut plus penser la gestion ou l'entreprise sans donner à côté des dimensions du sens de l'action qu'on met en œuvre et du sens de l'action collective. Et que du coup, je rejoins ce qui a été dit en le disant d'une autre manière. Je crois qu'on a à la fois un enjeu de production de connaissances et de transmission de connaissances, mais que ces connaissances sont à la fois des connaissances sensibles, au sens des observations de terrain que l'on fait, et des connaissances plus analytiques portées par des lectures, des rencontres, des échanges, etc. Et notamment autour de la question de la prise de recul, de l'émancipation et de la capacité de mettre en débat, de douter de ce qu'on pense juste à un moment donné, pour tenter de revisiter à la fois nos pratiques et nos modes de réflexion. Donc je crois qu'il y a un enjeu du savoir aujourd'hui. Je pense que la guerre actuelle sur la production de connaissances, elle ne se fait pas sur le fond, elle se fait sur des recherches de niche, elle se fait sur la recherche du pouvoir, mais elle ne se fait pas sur des objectifs de transformation. Et quand je vois qu'encore en première année d'économie, on apprend à nos étudiants une fonction de production, une fonction de consommation, avec un consommateur parfaitement rationnel, une entreprise qui cherche à maximiser ses profits, c'est son seul objectif. Quel lien avec la réalité qu'on vit à l'heure actuelle, où pour certains, des entreprises fonctionnent comme ça, mais pour lequel peut avoir des parties prenantes beaucoup plus diversifiées et pour lequel il y a un vrai enjeu d'alternative pour trouver des manières différentes de fonctionner, etc. Je pense que l'enjeu de la recherche, c'est d'arriver à produire des alternatives, mais que ces alternatives, elles ne soient pas posées surplombantes, qu'elles soient aussi en prise avec des réalités et en réponse aussi à des besoins sur le territoire. Et s'il y a une fonction peut-être de l'intellectuel, c'est pas forcément la connaissance savante, mais c'est cette connaissance qui va servir au quotidien à faire voir les choses différemment, à la fois pour les organisations, pour les étudiants conformes, mais aussi dans cette idée que l'on peut participer de la transformation sociale, qu'on n'est pas simplement des répétiteurs, qu'on n'est pas simplement de la reproduction d'un ordre en place, mais qu'on a bien une vocation à transformer l'ordre en place, en bref, à réinventer des marges, des ouvertures, et à faire que ces marges deviennent dominantes à un moment donné. Merci, Nadine. Bueno, eskerrik asko, Rodolfo, Nadine, guztiei. Denbora oso atzeratuta gabiltza, estamos con bastante retraso, entonces pues 15-20 minutos para el café y coger fuerzas.